con nosotros. Carlos, buenas noches. Encantado de estar en tu programa y felicitaciones por tu retorno a la televisión. Señor, gracias a usted por atendernos, por poder estar un ratito en este espacio de conversación. Yo quería preguntarle, yendo un poco de lo particular a lo general, ¿qué posición tiene usted, personal, respecto a la interpelación que podría venir sobre el premier Aníbal Torres, congresista? Bueno, en general lo que hay en el Congreso y en la ciudadanía es una opinión desfavorable y negativa a la conducción que ha hecho del gabinete ministerial el premier Torres. Yo creo que él, que debió ser la bisagra, el acercamiento entre el Ejecutivo y Legislativo, ha cedido quizás a ese discurso confrontacional que lo marcó cuando se desempeñaba como ministro de Justicia, ¿no? Y no ha sabido tender los puentes con el Poder Legislativo, y al final ha terminado en esta serie de discursos que no solamente confrontan entre poderes del Estado, sino que además, Carlos, generan una mayor división entre peruanos, ¿no? De ricos y pobres, provincianos y capitalinos, etcétera, ¿no? Sazonado con sus discursos, sus panegíricos al mayor genocida de la historia que ya todos conocemos. Su opinión, absolutamente válida, por supuesto, ¿representa el sentir de la bancada de Alianza para el Progreso o siente que ahí hay sus diferencias, congresista? Bueno, la bancada es una bancada básicamente provinciana. Sin embargo, en las últimas semanas, Carlos, frente a los desaciertos del premier y obviamente la conducta errática del gobierno por parte del presidente Castillo, yo creo que ya en la bancada tenemos una opinión unánime en que este gabinete, digamos que ya no tiene más espacio para continuar, y creo que también el presidente Castillo tiene que tomar decisiones difíciles, dramáticas, tiene que cambiar radicalmente lo que se ha venido haciendo en el país. Caso contrario, la situación política se va a agudizar en esta crisis que no tiene cuándo terminar. Usted ha sido exministro de Justicia, usted ha estado en un gabinete. Yo quería preguntarle, a partir de su experiencia, ¿cuánto desactiva, desarma el cambio de un gabinete, el cambio de un ministro por otro? ¿Cuánto ayuda en pos de esa gobernabilidad? Bueno, afecta mucho, Carlos, porque lo principal en la gestión pública, o lo que se requiere en la gestión pública, es la continuidad. Es la continuidad, en la continuidad de las políticas, en la continuidad en el tiempo, en la continuidad de poder articular equipos de gestión. Un ministerio, imagínate, se han cambiado ya cuatro gabinetes, se tiene más de 50 y tantos ministros, hay ministros que han durado pues un día, 2 días. Eso implica el cambio de viceministros, el cambio del equipo de gestión, de los viceministros, y lógicamente eso no permite articular ninguna propuesta concreta. Claro. Es lo que está pasando en este momento, por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? En el Ministerio de Transportes. Los problemas que se han generado en el centro del país, los transportistas, obedecen en gran medida a que este ministerio no ha tenido y no tiene los equipos necesarios para afrontar la crisis, las exigencias de los pobladores. Lo mismo sucede en la presidencia del Consejo de Ministros, donde se ha desarticulado, por ejemplo, la oficina de gobernanza territorial, ¿no? Esa oficina de conflictos que en muchos casos afrontaba antes que llegue el ministro, armaba las mesas de diálogo y buscaba las soluciones correspondientes. Afecta en todo, Carlos, esta permanente cambio de gabinete ministerial. Ahora, luego de la visita del presidente Castillo al Congreso de la República, yo imaginé, quizás con cierta ingenuidad, lo reconozco, que podría ser el comienzo de un acercamiento, de un cambio de actitudes, de unos y de otros. Pero se viene esta interpelación a Aníbal Torres. Hoy la congresista Chirinos ha presentado denuncia constitucional contra el presidente Castillo. La congresista Flor Pablo también ha iniciado y ya tiene las firmas para una interpelación al premier. Es decir,
Yo pensé que iban a enterrar el hacha de guerra, pero la tensión y la confrontación continúa, congresista. Bueno, son mecanismos de control político que tienen su mecanismo, tienen su tiempo, tienen su requerimiento de firmas, tiene su procedimiento, Carlos, ¿no? En ambos casos, ¿no? Se dará cuenta las mociones respectivas. La próxima semana estamos en semana de representación. En la subsiguiente que viene se dará cuenta. Y eso tiene todavía para un par de semanas antes que se discuta en el Pleno del Congreso, ¿no? De igual manera, la acusación constitucional que ha presentado la colega Chirinos tiene que entrar primero a la agenda, será discutido, eso tendrá que ser votado, pasará a la comisión permanente. O sea, son procedimientos que toman su tiempo, ¿no? Y forman parte del debate político, Carlos. Entendiendo que cada partido y por ende cada bancada tiene su propia particularidad, sus propias lógicas, su propia representación, desde su perspectiva, ¿qué bancada percibe hoy en el Congreso como hostil, como difícil, como esa bancada con la que uno no puede llegar a acuerdos porque siempre están en una lógica de confrontación? ¿Detecta alguna de ellas, congresista? Bueno, mira, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es una evaluación seria, responsable, y definir cada bancada su posición frente, no solamente al gobierno, ¿no? Sino frente cara al país, ¿no? Creo que tenemos que empezar reconociendo los errores que hayamos podido cometer y darnos cuenta que el país vive en una crisis política y económica, en el caso de lo político desde el año 2016, ¿no? Con vacancias, renuncias, disoluciones, cambios de Congreso, y seguimos en esta ruleta complicada y nefasta, y al final quienes se perjudican son los pobladores de menores recursos, que ante la inestabilidad económica y en una economía altamente informal, Carlos, salen todos los días a ganarse el pan de la subsistencia de manera honesta y no encuentran trabajo porque no hay inversión, porque la economía se retrae, ¿no? Y yo tengo que reconocer en ese contexto que desde el principio han existido bancadas realmente hostiles al gobierno, ¿no? Que no reconocieron el resultado electoral, desde el primer día desde agosto que empezamos las funciones empezaron con una actitud. Por ejemplo, el tema de la moción de vacancia se presentó en septiembre y octubre, o sea, a 3-4 meses ya había una moción de vacancia en el debate, ¿no? Lamentablemente ese discurso confrontacional, ¿no? Hasta cierto punto desestabilizador, ha encontrado, digamos, un espacio para prosperar ante un gobierno que realmente no está cumpliendo con la población y un presidente que no se da cuenta hasta ahora que no puede seguir en este plan de gobernar con discursos simplemente de plaza pública, sino tiene que pensar en funcionarios competentes, en ministros idóneos y realmente en atender a la población, ¿no? Yo creo que esa dicotomía entre unas bancadas hostiles y un gobierno ineficaz es lo que genera, digamos, esta situación y este escenario complicado. Le vuelvo a hacer la misma pregunta de otra manera. Siempre encuentro previsible lo que va a ser Fuerza Popular. Honestamente me gusta poco, pero tienen coherencia en las cosas que hacen y sus representados lo deben percibir así. De alguna manera también los sectores más de izquierda. Pero, por ejemplo, no entiendo a qué juega Acción Popular. A veces con unos, a veces con otros, se acomoda. Yo creo que Fernando Belaúnde, si los está viendo desde el cielo, debe estar diciendo, Dios mío, ¿qué he creado? Por ahí va un poco mi pregunta, congresista. Bueno, cada bancada es responsable de sus actos, ¿no? Obviamente en el Congreso estamos preocupados por las declaraciones, lógicamente, de Karelyn López en cuanto se refiere a determinados parlamentarios de los colegas de Acción Popular, denominados los niños, ¿no? Porque no solamente se trata de un tema de ciertas preferencias, digamos, para determinadas obras, sino ya se habla de contratos direccionados a diversas empresas, es decir, corrupción pura y dura, ¿no? Y creo que eso es lo que no nos merecemos nadie, ¿no? Ni los congresistas que somos sus colegas, ni nadie en el país que votó por ese partido, ¿no? Ojalá que esto se corrija, se aclare en todo caso,
y que en su momento se sancione, ¿no? O sea, yo creo que cada bancada asumirá su responsabilidad frente al país y frente a lo que está sucediendo en este momento y actuemos con total responsabilidad. ¿Qué opinión me da respecto al liderazgo en el Congreso de María del Carmen Alba? Sea honesto, ¿ah? Dígame la verdad, ¿qué le parece la presidenta del Congreso en su desempeño al frente del Parlamento? ¿Le gusta, no le gusta, lo irrita, siente que es facilitadora? Yo creo que pudo haber sido mejor, ¿no? Yo creo que siempre es perfectible las cosas, ¿no? Pero yo lo que creo, Carlos, que estos 7 meses, 8 meses que estamos en Congreso ha sido una etapa histórica bien complicada para cualquier funcionario, para cualquier persona, ¿no? Es verdad. Y han tenido obviamente, Mari Carmen, ¿no? Aquí tengo aprecio y respeto, ha tenido a veces conductas que no han sido pues del agrado de la opinión pública, lógicamente. Sin embargo, yo entiendo y la veo su esfuerzo, su voluntad por hacer bien las cosas, ¿no? En todo caso, no solo es responsabilidad de la presidenta, ¿no? Lo que sucede en el Congreso también es responsabilidad de los 130 parlamentarios, ¿no? Y todos tenemos la labor de levantar la imagen y trabajar pues con seriedad para que esto cambie, ¿no? Y la gente perciba que realmente el Congreso es una instancia donde vemos los temas trascendentes del país y nos preocupamos por el destino de los peruanos. Sí, no lo niego, debe ser una institución difícil de manejar y de representar. Congresista Salguana, ¿está usted por la renuncia del presidente Castillo? Sí, la bancada parlamentaria y el partido Alianza para el Progreso considera que el presidente ha defraudado, mira, no solamente en general al país, ¿no? A la mayoría de ciudadanos, de millones de peruanos que votaron por él, por el mensaje de cambio, por el mensaje de transformación, de llevar a la primera magistratura a una persona humilde, a un maestro rural. Y lamentablemente el gobierno no solamente es ineficiente, lamentablemente ya hay visos de corrupción que inclusive llegan hasta Palacio de Gobierno, ¿no? Creemos nosotros que el presidente, ya la posición formal del partido es que el presidente debería renunciar y que las fuerzas políticas a nivel nacional debemos buscar una salida constitucional siempre dentro del marco de la Carta Política del 93, porque al final no se trata simplemente que salga que renuncie una persona elegida por millones de peruanos, sino cuál es el siguiente paso y qué es lo que se viene para el país, porque mayor crisis, mayor inestabilidad siempre repercute en el bolsillo de los menos favorecidos. Congresista Salguana, en esos 30 segundos finales y siguiendo a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ¿es usted más de Cuy o de Faisán? Yo soy más de Picuro y de Paicho y de Dorado de la Selva. Yo soy de Madre de Dios Carlitos, así que ese es nuestro. Y de Tacacho, por supuesto, que todo lo que has probado, ¿no? Y de Cecina. Así es. Era una broma. Muchas gracias, congresista Salguana. Gracias por la deferencia de haber estado con nosotros. Y esta es su casa, cuando ustedes quieran. No, encantado. Te felicito el retorno. Veía tus programas antes, recuerdo también de conversación. Muchas gracias. Siempre ha sido muy grato conversar contigo. Gracias. Un abrazo. Eduardo Salguana, congresista de Alianza para el Progreso, estaba con nosotros.